Tomar una moneda y hacer que ésta traspase un vaso por completo. Hacer que una carta completamente aleatoria se transforme en la carta del espectador. O hacer que una moneda traspase tu piel por completo. Y en tan solo un par de segundos retirarla sin problema alguno. Estos son los 3 trucos de magia que el día de hoy tengo para ti, completamente revelados y lo más importante, fáciles, muy fáciles de hacer. Así que ve rápidamente por un vaso, una moneda y una simple baraja de cartas, ya que al acabar de ver este video te aseguro que sorprenderás a cualquier persona que tú te lo propongas. Ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos a la revelación del primer truco de magia y para esto voy a utilizar un simple vaso de cristal y una monedita, ¿ok? En este caso a mí me gusta utilizar monedas un poco más grandes para que sea todavía más visual y más sorprendente el efecto. ¿Cómo nos vamos a acomodar? Muy sencillo, vamos a colocar la moneda justo en nuestra palma completamente abierta y el vaso no lo vamos a agarrar así, sino completamente al revés. De esta manera, para que la ilusión se cree al momento de que la base del vaso toca la moneda, creando una atmósfera aún más grande de imposibilidad, si es que existe esa palabra, y haciendo que el público descarte por completo la posibilidad de que la moneda va a entrar por el lado lógico del vaso y todo lo contrario, entre por la base del mismo. Ya que nos encontramos en esta posición teniendo por un lado el vaso de cristal y del otro lado la moneda en mi mano completamente extendida, lo que tenemos que hacer primero es jugar un poco con los movimientos que vamos a realizar para que nos vayamos acostumbrando. Con mi mano derecha, donde se encuentra el vaso, lo que voy a hacer es lo siguiente: 1 y 2 golpes hacia abajo, 1, 2, y al momento de contar 3 hacemos el vaso no solamente hacia abajo sino también hacia adelante, ¿ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así de sencillo, váyanlo repitiendo y sus manos van a empezar a acostumbrarse para juntar el movimiento. ¿Pero a juntar con qué? Pues con la otra mano. Mi otra mano lo que va a hacer es simplemente 1 y 2 movimientos un poco hacia arriba de esta manera, y al contar 3 lo que voy a hacer es lanzar un poco la moneda, ¿ok? Que realmente se despegue de mi mano haciendo este pequeño lanzamiento. Esto nos va a ayudar mucho para que al momento de juntar, cuando contamos 3, que sería 1, 2 y 3, nuestra mano se vaya, como les dije, no solamente hacia abajo sino hacia enfrente, la moneda salte y esto haga que la moneda pegue justo en nuestra parte central donde se forma esa curvatura que precisamente se forma para golpear de esta manera, va a pegar y se va a meter en el vaso, ¿ok? Ya una vez que hicimos este movimiento, lo que tenemos que hacer es rápidamente regresar de aquí hacia acá. 1, 2, 3, ¿ok? Vamos a agregar un poco de velocidad. 1, 2, 3. Como pueden ver, poco a poco se ve más real el movimiento y se entiende más. Si nosotros metiéramos la moneda con fuerza, se vería que va y viene, no solamente que está cayendo. Entonces es lo que tenemos que conseguir. 1, 2, 3. Así no. 1, 2, 3. Ahí está. Como pueden ver, ahí se vio cómo la moneda rebotó. No solamente porque cayó, sino que cayó con fuerza y esto hace que rebote y se regrese. Solamente tenemos que practicar una y otra vez estos movimientos, primero por separado, y ya una vez que lo tengamos bien memorizado, ahora sí, hacer que la moneda parezca que está atravesando el vaso por completo. Es así de sencillo realizar este primer efecto de magia. Y ya que sabemos la primera revelación, pasamos con el truco de magia número 2. Llegamos al efecto número 2 y para esto lo único que vamos a utilizar es una simple baraja de cartas, pero mucha atención. En la presentación de este efecto únicamente enseñé el momento en donde la carta cambia o se transforma, como ustedes lo quieran llamar, por la carta elegida. Sin embargo, no saben cómo llegar a ese punto. Es muy sencillo de realizar esto. Primero vamos con la presentación del truco y ya una vez que lo sepamos les voy a enseñar el cambio que de verdad
les va a explotar la cabeza. Para esto lo que tenemos que hacer es decirle al espectador que elija una carta. Puede ser de esta manera, puede ser por medio de un abanico, puede ser libremente como ustedes quieran, pero ya una vez que el espectador elija una carta, por ejemplo en este caso el 5 de diamantes, lo que tenemos que hacer es simular, ojo, simular que perdemos la carta elegida. La forma más sencilla de hacer esto es simplemente, ya una vez que el espectador y que todo el público en general vio la carta, nosotros se la vamos a pedir para colocarla justo encima de la baraja. Aquí obviamente la carta no está perdida y se ve algo muy básico. Sin embargo, lo que le vamos a decir al espectador es que vamos a mezclar todas, absolutamente todas las cartas. Y como pueden ver, realmente sí estoy mezclando las cartas, pero aquí el truco está en nunca mezclar la primera carta, es decir, la carta del espectador. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo, colocamos la carta hasta arriba y colocamos la baraja en esta posición, colocando mi dedo pulgar por uno de los lados cortos y del otro lado, justamente del otro lado, mi dedo medio y mi dedo anular, ¿ok? Son los únicos 3 dedos que están utilizando de esta mano y ahora lo que voy a hacer es ayudarme de la otra mano para sostener la baraja de esta manera, ¿ok? Como si me fuera a comer un taco de un puestito de la calle, pero en realidad lo que voy a hacer es tomar la baraja y justo en la posición que les comenté ahorita voy a retirar todas las cartas. Al sostener bien con mi dedo pulgar y con el resto de mis 4 dedos que están en esta otra posición, voy a hacer que la carta primera y la última carta se queden siempre en mis manos. Aquí lo que tengo que hacer es ya empezar a tirar y tirar cartas de forma consecutiva y no importa el orden, realmente que se mezclan las cartas, porque mi carta importante, que en este caso es el 5 de diamantes, sigue estando fija hasta arriba de la baraja y esto lo puedo repetir cuantas veces quiera y realmente el espectador nunca va a ver su carta. ¿Por qué? Porque gracias a la primera carta que estoy tomando, estoy tapando la última, que es la carta elegida. Así que yo mezclo libremente, sin ningún apuro, y ya que yo me sienta cómodo con la mezcla, ahora sí podemos continuar. Y es aquí la parte más importante, hacer un double leaf. ¿Qué es esto? Simplemente tomar 2 cartas como si fuera una carta. Para esto retiro 1 y 2 cartas ayudándome de mi dedo pulgar y ya una vez que hago esto, regreso colocando mi dedo meñique, que se ve ahí claramente, para hacer una leve separación de las 2 primeras cartas. Ya estando en esta posición, me ayudo de mi dedo índice y dedo medio por dentro de las 2 cartas y de mi dedo pulgar por afuera. Y tal cual estuviera leyendo un libro, lo que voy a hacer es girar ambas cartas, pero como si fueran una. Aquí lo tengo muy cuadrado, pero si hago esto, ahí se alcanzan a ver las 2, tanto la carta aleatoria como la carta del espectador. Así que bien cuadradas las cartas, las tomo así y giro encima de la baraja, ¿ok? Así de sencillo es hacer un double leaf. Si quieres aprender más a detalles o mejor aún 3 trucos de magia utilizando esta técnica, te dejo aquí el link para que vayas ahorita. Espérate tantito, acabo de ver este video y te pasas para allá para aprender más magia. Ya que estoy aquí, pasamos con la técnica de cambio de color, así se lo conoce. Y para eso lo que voy a hacer, me voy a retirar un poco, que se vea claramente y bien enfocado la baraja, es tomar la baraja en esta posición. Como pueden ver, tengo mi dedo pulgar ahora en el lado largo de la baraja y el resto de mis dedos justo en la otra posición. Esto me va a ayudar a que mi dedo meñique tome la carta como si quisiéramos lanzarla. Así de rápido, ¿ok? Vamos a repetirlo. Tomo toda la baraja y únicamente lanzo. Como pueden ver, realmente se lanza y así se hace una técnica que se llama Top Shot. Luego la vamos a revelar. Ahorita nos enfocamos únicamente en hacer ese movimiento. Con ayuda de nuestro dedo meñique tomamos y hacemos que simplemente salga disparada la carta, ¿ok? La tenemos que mantener justo en esta parte porque nuestra otra mano nos va a ayudar para hacer, digamos, ese acomodo para que la carta que se acaba de retirar no se alcance a ver en ningún momento. Ya que hacemos este movimiento con nuestro dedo meñique, tenemos que sumar la mano importante, la que va a tapar por completo la baraja y un poco la mano para que precisamente este movimiento no se perciba. Para esto lo que hago es colocarme en esta posición nuevamente y tan solo tapo, y cuando tapo lo que voy a hacer es simular que doy una vuelta a la baraja, cuando en realidad lo que estoy haciendo es primer movimiento 1, tapo, giro la baraja y cuando giro del otro lado está pasando esto de aquí. Coloco en la base de la baraja, ¿ok? Ya me quedo únicamente con esta carta y puedo extender para que vean que no hay una segunda carta. Estoy enseñando la baraja a mi público. Hola, ¿cómo están? Vean la carta y lo que voy a hacer es en 1, 2, 3 retirar la carta y llevarla hacia atrás para cuadrar toda la baraja.
la carta ya ha cambiado. Siempre tengo que visualizar como si mis ojos estuvieran en la baraja, ¿ok? Y quisiera tapar esa visión por completo para que el público no me vea, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ponemos la baraja y lo que hacemos es en 1, 2, 3. Ahí está. A la primera, a la primera. Tenemos la reina de tréboles, me muevo rápidamente para que se enfoque y en 1, 2, 3 hacemos el cambio de color. Magia. Es así de impresionantemente fácil hacer este segundo truco de magia, así que ahora pasamos al tercer y último truco del día de hoy. Llegamos al tercer y último truco de magia del día de hoy y para esto vamos a utilizar no solamente una monedita, sino... ahí está, 2 moneditas, en este caso réplicas de la clásica moneda Morgan para hacer trucos de magia de una forma más impresionante. Y en realidad también vamos a utilizar un tercer componente, pero para esto vamos a cambiar un poco de toma para que lo vean más claramente. Ahora sí, estando un poco más cómodos en nuestro asiento y con nuestros componentes encima de la mesa, que como les dije, 2 réplicas Morgan. En mi caso, si ustedes no tienen estas monedas, no se preocupen. Lo importante es que sean 2 monedas exactamente iguales, ¿ok? De la misma denominación. Y nuestro tercer componente, claro que sí, como no, una cinta doble cara. Ya saben que esta es una de mis mejores amigas para utilizar en los trucos de magia. Lo que vamos a hacer es cortar un poco de esta cinta doble cara. Si no tienen cinta doble cara, no se preocupen. Con cualquier tipo de cinta adhesiva va a funcionar, pero esto te va a facilitar muchísimo cualquier truco de magia que dependas de cinta, ¿ok? Tenemos cinta doble cara y la vamos a pegar de esta manera justo por aquí en la moneda, ¿ok? Como pueden ver, queda muy bien pegada. Ahí está. Creo que no se alcanza a percibir ni siquiera la cinta, pero ya que está muy bien pegada, lo que vamos a hacer es colocarla en nuestro antebrazo, pero no exterior, sino que interno, no sé si se llama así, pero lo vamos a pegar de esta manera, ¿ok? Que quede bien pegada. Ya estamos listos para comenzar el efecto. Como pueden ver, ahí se ve claramente. Ya que estamos en esta situación, lo que tenemos que hacer es empezar con la rutina de la moneda. Aquí en realidad no es que rápidamente tomamos moneda de la mesa y comenzamos con el efecto. A mí me gusta hacerlo un poco más cómico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta empezar diciendo, mira, yo tengo el poder suficiente para hacer que la moneda... A ver, espera, otra vez. Hacer que la moneda... La tercera es la vencida, dicen por ahí. 1, 2... Ahí está. Y la moneda traspasa por completo. ¿Esto por qué lo hago? Para que no sea solamente... y la moneda traspasa, sino que también le demos un poco más de sentido al efecto, haciendo este movimiento un par de veces para que al momento de que hagamos la técnica, que como ya yo creo que dedujeron algunos de ustedes, es simplemente llevar la moneda a la orilla y dejarla caer en nuestras piernas, pero nosotros seguir con el movimiento como si estuviéramos agarrando realmente la moneda. Está en la mesa y tiramos, ¿ok? Así de sencillo. Nuevamente, tiramos. Y ya que estamos aquí, ahora sí vamos hacia el brazo y empezamos a introducir la moneda. Aquí el truco clásico sería acabar con el truco y seguir, o tal vez esconder la mano y aparecer la moneda en la oreja de alguien, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gustaba mucho hacer este efecto, así que yo le agregué esto de aquí, que es aparecer la moneda nuevamente del propio brazo. Entonces para esto lo que hacemos es jugar un poco como si realmente estuviera la moneda aquí adentro. Vamos llevando un poco hacia el lado, vamos llevando, y ya una vez que llegamos a la orilla de lo que el público alcanza a ver en esta posición donde están ustedes, lo que vamos a hacer es irnos hacia este otro lado, cubriendo la moneda por completo y retirando no solamente la moneda, sino estirando un poco la piel para que se cree esta ilusión como si realmente la moneda estuviera saliendo de la piel. No solamente la aparecemos, sino que realmente se vea como si la moneda estuviera retirándose del antebrazo. Es así de sencillo realizarlo. Recuerden, 2 monedas, una cinta doble cara o cualquier tipo de cinta adhesiva. Y ojo, si no tienen ni la cinta adhesiva ni la moneda repetida, únicamente jueguen con la moneda principal, haciendo como si realmente esta pasara en nuestro brazo y dejando la duda ahí, al aire libre.
Y es así de sencillo como vas a realizar este tercer efecto de magia que, como les comenté hace un momento, es un efecto muy clásico en la magia con monedas, de los más fáciles de hacer, pero yo le di este giro para que fuera un poco más impresionante, más novedosa, y no nos olvidemos de los clásicos de la magia, sino que al contrario, los renovemos, los actualicemos y así consigamos nuevos trucos de magia, pero con las bases fundamentales. Bien, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado estos 3 trucos de magia, ya que para mí también fue un gusto grabarlo, editar el video y compartirlo con todos ustedes. De verdad estoy muy agradecido, estamos creciendo de una forma muy increíble, nunca antes vista, al menos para un servidor, no solamente en este canal, sino como les comenté en el canal de Adolfo Serna, que te estoy dejando aquí arribita. Ya superamos los 100,000 seguidores, yo creo que dentro de poco vamos a llegar a los 200,000, así que necesito su apoyo. Aquí somos ya casi 400,000 personas, fácilmente podemos hacer una comunidad de 500,000 personas y por qué no llegar hasta el primer millón, no solamente aquí, sino también en ese canal, ¿ok? Así que bueno, si te gustó, recuerda que me puedes regalar un like, suscribirte, activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Recuerda que aquí estoy revelando trucos de magia para que te entretengas, y no solamente eso, sino que también puedas compartir algún truco de magia desde lo más básico hasta lo más profesional con tus personas cercanas. Recuerda también compartir este video con alguna persona a la que creas que le puede interesar este tema, aprender un truquito de magia para sorprender a esa persona especial con la cual le cuesta tanto romper el hielo, o bien con cualquier persona que tú creas conveniente. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago. Comenta aquí qué truco quieres aprender en el siguiente video y nos vemos con más magia. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos con un truco nuevo. Bye. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, look